¿Qué tal, chicos? Otra vez aquí el profesor Carlos Briceño con ustedes para estudiar el curso de razonamiento matemático con el tema de sucesiones aritméticas. No sin antes hacerles recordar que ante la situación que vive nuestra provincia, país y el mundo entero, hay que cuidarse, lavarse bien las manos durante 20 segundos y evite salir de casa. Es mejor quedarse en su casita. Bien, vamos a analizar. Aquí tenemos dos sucesiones, dos secuencias. La primera dice 8, 12, 16, 20, 24. Encontrar el número que sigue es lo más sencillo posible, porque usted ya se dio cuenta que los números van de 4 en 4. Por lo tanto, el número que sigue es 28. Pero no vamos a estudiar eso. Queremos estudiar un poco más allá. Voy a escribir aquí aún lo que acabamos de decir. Usted ha encontrado que hay un número común que se repite. La diferencia es que va de 4 en 4. Se le llama diferencia o razón aritmética. Luego lo veremos con más detalle. En la siguiente secuencia o sucesión también tenemos 57, 54 y va disminuyendo de 3 en 3. ¿No? Va menos 3 y siempre está disminuyendo, ¿no? Bien, entonces estas dos secuencias que acabamos de explicar, de observar ahí en la pizarra, tienen un término que se repite, un término constante o diferencia constante también se le llama, puede ser una suma o una resta, y a estas dos secuencias les llamamos sucesiones aritméticas, Bien, ahora, a este término común, que es el 4 o el menos 3 en este caso, a este término nosotros le vamos a llamar la famosa razón aritmética. La pregunta es, ¿cómo calculamos esa razón aritmética? Para ello, primero hay que recordar que el 57 se le denomina el primer término, segundo término, tercer término y así sucesivamente, y el menos 3 es la razón aritmética. ¿Cómo calculamos la razón aritmética? Vamos arriba. Si yo resto, por ejemplo, 20 menos 16, si yo resto 20 menos 16, dos términos consecutivos, me daría el valor de la razón aritmética. 12 menos 8 me daría 4. 45 menos 48 me daría menos 3. Entonces, para calcular la razón aritmética, que se representa con la letra minúscula R, es igual a un término n disminuido el término anterior, el término n menos 1. De esta manera, entonces estaremos calculando la razón aritmética de esta forma. Ahora, también cómo calcular el término general o el término enésimo. El término enésimo es un término en cualquier posición, puede ser el 20, el 25, el 50, cualquier posición, y se le representa con la letra Tn. ¿Cómo calculamos el término enésimo? El término enésimo es igual al primer término sumado el número de término menos 1 multiplicado por la razón. Con esta fórmula estaremos calculando el término enésimo o el término general de una sucesión aritmética. ¿Cómo calculamos el número de términos? ¿Cómo calcular el número de términos en estas sucesiones aritméticas? Por ejemplo, aquí tenemos un ejercicio que desarrollaremos más adelante. Tengo la siguiente sucesión, 1, 5, 9 hasta el 81. La pregunta es, ¿cuántos términos tiene? No me voy a poner a contar uno por uno, ¿no? Voy a llenar una hoja y pues con esta formulita lo vamos a hacer de manera rápida. Podemos usar esto también. Podemos usar esta fórmula, ¿sí? Y de aquí nosotros vamos a calcular el número de términos. Pero yo ya lo tengo por aquí de manera directa. Para calcular el número de términos de una sucesión, no es más que la resta del término último menos el término primero, dividido entre la razón, y a esto todo le sumamos 1. Con esta formulita estaremos calculando el número de términos de una sucesión aritmética. Bien, vamos a hacer uso de estas formulitas en los ejercicios. Dice
Calcula el enésimo término en las dos sucesiones. Tengo dos sucesiones aritméticas. 1, 3, 5, 7, 9. Es una sucesión que va a un aumento. Por lo tanto, hay que descubrir su razón. Más 2. Más 2. Entonces, la razón de esta sucesión es más 2. Me piden el enésimo término. Me están pidiendo cuánto vale Tn. Según la fórmula, Tn es igual al primero más n menos 1 por la razón. El término enésimo sería el término primero más n menos 1 por la razón que es 2. Esto lo podemos multiplicar aquí al costadito 1 más. Recuerda que este paréntesis con el 2 multiplica los dos términos que están dentro. Entonces sería 2n menos 2. Y llegaríamos a lo siguiente, que sería 2n, 1 menos 2, menos 1. Y aquí tenemos el término general o el término enésimo. Profe, ¿y eso para qué me sirve? Este término enésimo sirve para calcular el valor de cualquier término en una determinada posición. Por ejemplo, si me dijeran en esta sucesión calcula el término 50, entonces solo reemplazamos. Término 50 sería 2 por 50, 100 menos 1, 99. ¿No? Para eso sirve el término general o término enésimo. En la siguiente sucesión es parecida, pero en este caso es una resta. Está disminuyendo. Los términos van disminuyendo. Es una sucesión decreciente. Y también me piden calcular el término enésimo. ¿No? Parecido. Hacemos el mismo procedimiento. El término n va a ser igual a 1 más n menos 1, pero aquí la razón es menos 2. Y multiplicamos 1 más, bueno, aquí ya sería menos, que al multiplicar menos 2n más 2. Y esto me quedaría menos 2n más 3. Menos 2n más 3. A ver, corregimos si en algo nos hemos equivocado. Aquí nos equivocamos, sí, primer término, sí, estaba mejor. Primer término, esto me daría más 11, listo, el primer término era el error. Ok, entonces tenemos allí el término enésimo menos 2n más 11. Seguimos, problema número 2. Problema número 2 dice, indica el término del lugar 20. Ajá, con esta fórmula Tn podemos calcular término 20. Primero, recuerda la fórmula. Término enésimo, voy a ponerle término 20, va a ser igual al primer término. ¿Quién es el primer término? Menos 20. Más n menos 1. ¿Por qué n vale 20? Porque piden el término del lugar 20. No confundir con el menos 20, que ese es el primer término. Menos 1 por la razón. A ver, ¿cuánto es la razón? ¿Quién descubre la razón? Tiene menos 20, menos 17, menos 14, menos 11. A ver, tenga cuidado, no se le resta 3, se le está sumando 3 porque son números enteros. Entonces la razón es 3. ¿Cuánto sería el término 20? Entonces sería menos 20 más. ¿Cuánto es 19 por 3? A ver, multiplica 19 por 3. A ver, 57, ¿no? 3 por 3, 27, van 2, 3 por 1, 3 y 2, 5. ¿Listo? Entonces, término 20 sería 37. Entonces, para este ejercicio, el término 20 es 37, ¿no? Hemos hecho uso de la fórmula del término enésimo, término general. Número 3, calcula la cantidad de términos en. Aquí está lo que les decía. No sabemos cuántos términos hay aquí. Hay n términos, que vamos a calcular ese valor de n. Hay algunos que dicen, profe, y yo veo 6 términos. Claro, ves 6. 1, 5, 9, 13, 17 y el 81. Ves 6, puedes ver 6, pero aquí en estos puntos suspensivos indica que continúa la serie, continúa la sucesión hasta llegar al 81. Bien, hacemos uso de la formulita. El número de términos es igual al último menos el primero entre la razón. ¿Cuánto es la razón aquí? A ver, descubre. ¿Cuánto es la razón? 1, 5, 9, 13, 17.
¿Ya? Muy bien, la razón es 4. Y a este resultado se le suma, ¿cuánto se le suma? ¿Qué dice la fórmula? 1. Se le suma 1. Ok, restamos y dividimos. 81 menos 1, 80 entre 4, 20 más 1. Entonces, ¿cuántos términos tiene esta sucesión? Tiene 21 términos. Bien, eso es todo con respecto a la parte teórica y unos ejercicios para que puedas guiarte en este tema de sucesiones aritméticas. Bien, luego de que has observado este video, puedes desarrollar los ejercicios propuestos. Eso es todo.